Bueno, pues si os parece, empezamos. Hoy, bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más en estas reuniones de Nietzsche y la literatura. Hoy contamos con un viejo conocido, Jordi Massó, que es miembro del Seminario Nietzsche Complutense y actualmente es profesor asociado del Departamento de Historia, Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento de la Facultad de Filosofía. Los que ya le conocéis, bueno, para los que no le conocéis, el campo de investigación del profesor Massó es principalmente la estética contemporánea. Ha traducido varias obras de filósofos franceses, de Derrida, de Nancy, principalmente también ha trabajado, y ha trabajado mucho con el profesor Fernando Rampérez, al que mandamos un saludo desde aquí, con el que ha traducido también y ha escrito varias cosas. Al placer de tener hoy a Jordi Massó aquí se suma además el tema que va a abordar, que es un tema que yo ya tenía bastante ganas, por lo menos a nivel personal, de que apareciera, ¿no? Que es el tema, bueno, el autor en el que va a trabajar, que es Kundera, ¿no? Milan Kundera y la insoportable levedad del ser, ¿no? La relación esta que puede tener con Nietzsche. El título de su ponencia es precisamente La insoportable gravedad del amor, : el eterno retorno y la angustia entre Nietzsche y Milan Kundera. Y sin más, pues le doy la palabra a él. Muchas gracias, Óscar, como siempre. Muchas gracias, Laura, por estar ahí pendiente de todo. Y sobre todo gracias a todos ustedes por querer estar aquí hoy y por acompañarnos mutuamente en esta... Bueno, no sé exactamente qué va a ser, porque al hablar de un libro tan conocido como es La insoportable levedad del ser, pues me temo que voy a repetir muchas cosas que todos saben ya. No voy a descubrir nada que no conozcan. Y por otro lado, al llevarlo al tema nietzscheano, tampoco voy a decir nada nuevo sobre el eterno retorno, sobre la interpretación del eterno retorno, y menos en un espacio como este que hay tantos especialistas en Nietzsche. Entonces simplemente voy a lanzar unas cuantas ideas. Esto es una especie de grupo de lectura y me ha tocado a mí presentar un texto, así que la idea sería que luego hubiera un debate, o que, como precisamente espero que muchos de vosotros, permitidme que os tutee, habéis leído el libro, pues eso espero que dé lugar a que haya un verdadero debate entre todos. Bueno, quiero decir dos cosas antes de empezar. La primera es disculparme porque yo normalmente siempre suelo leer todas las intervenciones, lo que hace que sea más pesado, a pesar de que no es excesivamente larga, pero mi experiencia me hace ver que cuanto más tiendo a improvisar, más me enrollo y entonces es insufrible. Así que creo que este esfuerzo de la atención que requiere el que alguien esté ahí leyendo 30 o 40 minutos, pues creo que compensa el que de otra manera esto podría ser algo completamente desbocado. Y luego, segundo, sí quería decir que las dos ideas, o dos de las ideas fundamentales en las que voy a incidir, tanto la del eterno retorno desde la óptica de Kundera, como llevarlo a la perspectiva del amor nietzscheana, en fin, voy a decir que no son mías, no es que lo haya propuesto yo, es algo que es tan evidente que va de suyo. Pero sí quiero decir que la idea de traer aquí a Milan Kundera es algo que le copié, que le fusilé sin ningún tipo de remordimiento a Julián Santos, al profesor Julián Santos, que ya mencionó el célebre pasaje con el que comienza el libro en otro ámbito parecido a este, en el seminario Nietzsche que se hace en Matadero. Y por otro lado, que lo del amor, el amor desde la óptica nietzscheana, pero abriéndolo a otros autores, como Alain Badiou, que está también de fondo en mi exposición, es algo que también he fusilado de Fernando Rampérez, que también en otro contexto, hace muchos años, habló de lo mismo. Entonces, bueno, la charla o la ponencia la voy a dividir en 4 partes.
Primero voy a hacer una especie de resumen o vamos a presentar de qué manera y cómo aparece el eterno retorno en la novela de Kundera. Posteriormente voy a hacer un par de alusiones al eterno retorno de Nietzsche, que como seguramente sabéis es uno de las ideas más extrañas y que ha dado tanto que hablar, ha dado incluso en este espacio, tenemos algún amigo que no está hoy pero que ha dedicado su tesis doctoral al eterno retorno, lo cual que voy a decir yo con especialistas de esa talla. Y posteriormente voy a proponer bueno, pues mi propia lectura de la lectura que hace Milan Kundera de Nietzsche, para ver hasta qué punto es fiel, no es fiel, y sobre todo lo que más me interesa, hasta qué punto hay de fondo, tanto en Kundera como en Nietzsche, una discusión con el romanticismo. Bueno, estos van a ser más o menos los apartados que vamos a ver y que, como digo y anticipo y me disculpo, pues voy a leer. Bien, esta charla tal vez debería comenzar con el último movimiento del cuarteto de cuerda número 16, en Fa mayor opus 135, La difícil decisión de Beethoven. Y no debería empezar tanto por eso, porque lo tuviéramos que escuchar, como por las anotaciones que el propio Beethoven añadió a la partitura para acompañar unos acordes. A la pregunta muss es sein, debe ser, contesta un es muss sein, debe ser. Quien haya leído La insoportable levedad del ser, a buen seguro que tiene presente la importancia que el narrador de la novela concede a esta interrogación, ¿debe ser? Debe ser. Y a la respuesta que acompañan las decisiones que toman los protagonistas de la narración. De todas estas decisiones, hay una que marca el destino de los personajes. Cuando Teresa, la novela, La insoportable levedad del ser, es una historia de amor, principalmente entre dos personajes, Tomás y Teresa, que se encuentran casualmente en una ciudad de la República Checa, y que cuando llega el momento de la primavera de Praga tienen que huir del país. Él es un reputado cirujano, ella prácticamente vive dedicada a él, y cuando llega el momento de la invasión, pues él poco a poco va, por ser una persona contestataria, su vida se va atravesando diferentes dificultades, se le va poniendo cada vez más difícil su trabajo, y en un momento dado deciden volver a escapar y instalarse en Suiza. Y allí, al cabo de los años, Teresa decide regresar a Praga, y al cabo del tiempo, a los pocos días, Tomás decide ir detrás de ella. Todo esto está lleno el verdadero protagonista de la historia es esta historia de amor entre estos dos personajes. Hay otros dos que están en un segundo plano, que es un amante que tiene Tomás, Sabine, que es una pintora, y otro amante que tiene esta mujer, que es Franz. Pero el verdadero protagonismo lo tienen estos dos personajes. Y toda la relación de amor que tienen entre los dos, que está salpicada de muchas infidelidades, de muchas relaciones que tiene Tomás con otras mujeres. Me refiero, esta decisión es la decisión que toma Tomás de arriesgar, cuando está en Suiza, de arriesgar su estatus que tiene ahí, de cirujano, de médico, la decisión que implica volver a Praga, volver con Teresa y arriesgarse a un futuro, como así va a ser, en el que no va a tener ninguna posibilidad de dedicarse a la profesión que él quiere. Se va a dedicar a limpiar cristales, se va a dedicar a otro tipo de profesión que no tiene nada que ver con lo suyo, hasta que en un momento dado deciden retirarse a un pueblecito perdido para evitar también la persecución política. Se refugian en un pueblecito de Chequia, donde en un accidente de tráfico los dos encuentran la muerte. Ya he destripado la novela, pero así ya me permite, para quien no la haya leído, tener una idea de lo que estoy hablando. En todas estas decisiones hay una que marca el destino de los personajes. Cuando Teresa regresa a Praga, Tomás debe elegir entre permanecer en la ciudad suiza de Ginebra, donde goza de una cómoda posición social
y del prestigio que le proporciona su profesión, es un reputado cirujano, o acompañar a su pareja, lo que significa volver a un país sometido por el régimen comunista. El narrador no permite que Tomás dude. Es Musain, debe ser. Así que la pareja protagonista acaba por reencontrarse en el país en el que se conocieron y en donde les alcanzará la muerte de la manera más imprevista y azarosa. Desde mi punto de vista, no es una casualidad que Milan Kundera, que recibió una educación musical, coloque sobre el portón de su más célebre obra un fragmento musical que he mencionado al principio. Un portón parecido a ese que Zaratustra le enseña a ese espíritu, mitad enano, mitad topo, y en el que convergen el camino de la eternidad y el del instante para conformar ese extraño pensamiento nietzscheano que es el eterno retorno. En este otro pórtico son otras las temporalidades que coinciden, marcada cada una de ellas por una concepción del amor, una leve y otra más grave. No nos adelantemos a los acontecimientos, comencemos precisamente por el inicio, el de la novela, en el que Kundera cuestiona precisamente el concepto del eterno retorno. Y dice Kundera, dice el narrador, que es importante, muy importante el narrador. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? Y un poco más adelante, si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. A partir de aquí, la consecuencia que saca el narrador, la más evidente, va a presidir todo lo que relate. Si se niega el eterno retorno, esto es que la vida tal y como la vivimos se va a repetir por toda la eternidad, todos los acontecimientos solo acontecerán una vez. Son, por lo tanto, efímeros. No debe preocuparnos la elección de una decisión, sea cual sea, tanto ella como sus consecuencias quedarán condenadas al olvido. De ahí surge una sensación de levedad existencial que siempre es preferible, nos apunta el narrador citando a Parménides, a lo grave. Cada existencia no es más que un instante al que no le va a suceder otro idéntico. Ahora bien, si por el contrario el eterno retorno preside nuestras acciones, todo cuanto hagamos va a estar sometido a esa enorme, insoportable responsabilidad y a la ley de la necesidad. Las cosas no pueden ser de otro modo, pues así es como sucedieron en el instante previo. El eterno retorno es en Nietzsche, como sabemos, como ha dicho, nos ha contado el narrador de la novela, el peso más pesado, según el aforismo 341 de la Gaia Ciencia. Pero no es, pese a lo que pudiera parecer, una carga insoportable, sino la auténtica esencia del devenir, una vez Dios, es decir, el sentido último, ha muerto. Y cito a Nietzsche. Esto gravitaría sobre ti como el peso más pesado, pero también qué feliz tendrías que ser contigo mismo y con la vida para no desear nada más que esta última y eterna confirmación. Como dice Deleuze, el eterno retorno alberga un sí activo, el de la asunción de la aparente, y subrayo este término, ley de la necesidad que hace del querer algo entero, dice Deleuze. Tomás, Teresa, Sabine, Franz, los personajes de la insoportable levedad del ser, habitan un mundo en el que no es posible el eterno retorno. Vuelvo a la insoportable levedad. Y se le vuelve a ocurrir una idea que ya conocemos. La vida humana acontece solo una vez y por eso nunca podremos averiguar cuáles de nuestras decisiones fueron correctas y cuáles fueron incorrectas. En la situación dada solo hemos podido decidir una vez y no nos ha sido dada una segunda, una tercera, una cuarta vida para comparar las distintas decisiones. Lo que otorga su peso a los acontecimientos es la posibilidad de su repetición. Sin ello, todo cuanto ha sucedido, la Revolución Francesa o la Primavera de Praga, recurrentes en el relato de Kundera, pero también las decisiones que únicamente afectan a sus protagonistas, adquieren la inconsistencia de lo contingente y la levedad de lo caduco. La historia es, se dice en otro momento, una línea recta por la que transcurre, y la expresión es de Kundera,
el vacío del tiempo. ¿Qué puede ser entonces el hombre, cada mujer, en ese infinito trazado temporal, sino una radical afirmación de la nada, la máxima expresión del nihilismo o de un tipo de nihilismo? De aquí es de donde nace lo insoportable de la existencia, su levedad. Bien, ahora vamos un poco con Nietzsche. ¿Tenía razón Parménides al escoger a la levedad en detrimento del peso? Es el narrador al que la narratología clásica no dudaría en calificar de omnisciente, aunque no ese es el adjetivo que mejor le califica. Es él quien se hace esta pregunta, para añadir a continuación la contradicción entre ambas, levedad, pesadez, es la más misteriosa y equívoca de todas. Pero es necesaria, añadimos nosotros, para que los personajes cobren conciencia de la insignificancia de su existencia. Ahora bien, de ahí no nace una sensación de absurdo o de náusea, tan del gusto de la literatura existencialista, sino el ya conocido imperativo, ético si se quiere, es muss sein, debe ser. Cuanto sucede en la insoportable levedad del ser, podría haber ocurrido de otro modo, y por eso a cada personaje se le abre el momento de la decisión, de la locura de la decisión, que diría Kierkegaard, dando a entender que ese instante resolutivo altera el curso de los acontecimientos, su lógica, introduciendo un elemento novedoso que lo modifica para siempre. Esto le sucede a Tomás y a Teresa, quienes, sin embargo, deben decidir y, por lo tanto, hacerse cargo de su libertad en una realidad determinada por la casualidad. Cito la novela. Hace 7 años se produjo casualmente, es un perfecto resumen de toda la novela, del argumento de la novela. Hace 7 años se produjo casualmente en el hospital de la ciudad de Teresa un complicado caso de enfermedad cerebral a causa del cual llamaron con urgencia al director del hospital de Tomás. Pero el director tenía casualmente una ciática, no podía moverse y envió en su lugar a Tomás a aquel hospital local. En la ciudad había 5 hoteles, pero Tomás fue a parar casualmente justo a aquel donde trabajaba Teresa. Casualmente le sobró un poco de tiempo para ir al restaurante antes de la salida del tren. Teresa casualmente estaba de servicio y casualmente atendió la mesa de Tomás. Hizo falta que se produjeran 6 casualidades para empujar a Tomás hacia Teresa, como si él mismo no tuviera ganas. Regresó a Bohemia por su causa. Una decisión tan trascendental se basaba en un amor tan casual que no hubiera existido si su jefe no hubiera tenido la ciática hacía 7 años. Todas las decisiones, sigo con mi argumento, todas las decisiones que vamos conociendo están así presididas por el azar, por la contingencia, y en donde se hace más visible lo fortuito es en el amor. Quizás las vidas no estén sometidas a la ley del eterno retorno, pero no por ello están completamente libres de la ley del azar. En este punto hay que señalar un primer desacuerdo con Kundera respecto a la lectura que hace del eterno retorno. Por lo que ya sabemos, era necesaria la negación de en Kundera, para que los individuos pudieran comprender la levedad de sus existencias, abriendo así el espacio de la contingencia. Pero en Nietzsche la relación entre el eterno retorno y la necesidad es más compleja. Lo uno no implica necesariamente lo otro, más bien lo excluye, pues si bien en la filosofía nietzscheana es fuerte la presencia del destino, lo es también, por paradójico que parezca, lo azaroso. La existencia del devenir se comporta de igual modo que el lanzamiento de una tirada de dados. Es lógico, si no hay un Dios que determine el resultado, ni la escatología ni la teleología encajan en la filosofía de Nietzsche, lo porvenir se presenta siempre como algo incierto, imprevisible, contingente. Los dados lanzados una vez son la afirmación del azar. La combinación que forman al caer es la afirmación de la necesidad. Interpreta Deleuze, quien por cierto, bebe como Nietzsche de la concepción temporal que se desprende de la sentencia de Heráclito: Aion, tiempo como Aion, es un niño que juega a los dados. Esto significa que el tiempo ha dejado de ser cronos, esa línea recta de la que nos hablaba el narrador de Kundera, para ser en adelante circular, como la serpiente de Zaratustra, cuya cabeza hay que morder y arrancar. En cierto sentido,
ese universo en el que el azar afirma la necesidad, es el de la imposible levedad del ser. Por mucho que las casualidades se acumulen, siempre sobresale ese debe ser que reafirma que pese a todo, todo debe ser como es, lo que no significa que esté predeterminado. Se trata, como es bien sabido, de la aceptación del dominio de lo azaroso, pero una aceptación que se reconcilia con él y que incluso llega a dominarlo. Aquí, dominar no implica tener el destino en nuestras manos. No le sucede a ningún personaje de la novela, como prueba su trágico final, o la ridícula muerte del periodista a la frontera de Camboya, que aparece en un momento de la novela. Dominar no implica tener el destino en nuestras manos, sino asumir que lo que es no podía ser de otro modo, aunque para que fuese realidad se necesitara ese cúmulo de casualidades. Es lo que Nietzsche denomina amor fati. Conforme a lo que me enseña, cito a Nietzsche, conforme a lo que me enseña mi naturaleza más honda, lo que se da necesariamente también es lo útil. Contemplado desde lo alto y en la perspectiva de una economía superior, no solo se debe soportar, debe amarse. Amor fati, he ahí mi naturaleza más íntima. Y en otro pasaje, quiero aprender cada vez más a ver la belleza existente en la necesidad de las cosas. Así yo seré uno de las que la embellezcan. Y para decirlo todo y de golpe, quiero ser algún día alguien que solo sepa decir sí. Eso necesario que se ama es el devenir, el eterno retorno. Así lo interpretó Heidegger. Ser y devenir, dice Heidegger, se contraponen solo aparentemente, porque el carácter de devenir de la voluntad de poder es, en su más íntima esencia, eterno retorno de lo mismo. Dicho esto, y aunque ese debe ser de la novela no estaría lejos del eterno retorno, con esos signos de exclamación que sugieren ese sí incondicional nietzscheano, ese sí que también está por venir, no se nos debe pasar por alto que la novela de Kundera es una recusación del principio nietzscheano, como ya hemos visto. Y no solo porque para ambos en la existencia humana se entretejen los hilos del azar y de la necesidad, sino por cuanto en la obra de Kundera, sí, el mismo que según Rorty, el mismo en Kundera, para quien la eternidad, pero la eternidad es una noción cómica, es esencialista, la eternidad y la historia, perdón, son nociones igualmente cómicas e igualmente esencialistas, se esconden al menos dos formas de eterno retorno. Voy a repetir el último porque me he trabado un poco. Bueno, para ambos, no solo porque para ambos, Nietzsche, Kundera, en la existencia humana se entretejen los hilos del azar y de la necesidad, sino por cuanto en la obra de Kundera se esconden al menos dos formas de eterno retorno. Bien. Siguiente punto. Fijémonos en una observación que hace el narrador. Dice así: el amor es nuestra libertad. El amor está al otro lado del es musin. Este pensamiento se inserta en una reflexión en la que se contrapone la sexualidad, un mero mecanismo biológico, preso por tanto de la necesidad, al amor. Sexo y amor son opuestos. Es en este último ámbito, en el del amor, en donde puede vencerse la determinación que en el hombre imprime la corporalidad sobre su espíritu. Y en este punto, Kundera es radicalmente platónico y aquí sí, anti-nietzscheano. Solo amando se puede ser libre, aun cuando los condicionantes externos apunten hacia la ley de la casualidad, convertida así en necesidad. La casualidad se convierte en necesidad. Esta sería una respuesta a uno de los escritores más admirados por Kundera, como es Kafka. En Ideas sobre la novela de Kundera, en este ensayo que tiene Kundera, puede leerse lo siguiente. Kafka plantea una cuestión radicalmente diferente. ¿Cuáles son las posibilidades del hombre en un mundo en el que los condicionamientos exteriores se han vuelto tan demoledores que los móviles interiores ya no pesan nada? Si nada puede hacer el hombre ante la realidad, la vida o la existencia, como queramos denominarla, si ésta además le conduce caprichosamente por una senda llena de infortunios o de disfrutes, si en definitiva el intento de darle un sentido a cuanto ocurre es estéril,
lo más consecuente sería aparentemente dedicarnos a cultivar nuestro jardín, encerrarse en uno mismo. Pero lo que la obra de Kafka enseña es que en nuestra época son tan escasas las fuerzas del individuo y tan fuerte su desconcierto que, como sucede con sus personajes, tienen perdida la batalla de antemano, están condenados de antemano. Hasta ahí Kundera sigue el diagnóstico de aquel escritor, checo como él. Pero a diferencia de lo que sucede en El proceso o en El castillo, Kundera sí permite que sus personajes se sobrepongan al destino mediante el imperativo debe ser y sobre todo por medio del amor, la otra cara de esa afirmación, como acabamos de mencionar. No obstante, la idea del amor que se desprende de la insoportable levedad del ser es cuando menos extraña, por no decir paradójica, dada la combinación que hay en ella de elementos platónicos, románticos, y ahí está lo sorprendente, nietzscheanos. Los primeros se encuentran en las alusiones al banquete platónico. Menciono una alusión de estas. Recordó el conocido mito de Platón, el conocido mito del banquete de Platón. Los humanos eran antes hermafroditas y Dios los dividió en dos mitades que desde entonces vagan por el mundo y se buscan. El amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos. Hasta ahí Kundera. Aunque sea Teresa quien establece el paralelismo entre el mito platónico y su relación con Tomás, anteriormente había sido quien había fantaseado con la posibilidad de que ambos, así decía Tomás, se convirtieran en un ser hermafrodita y que los cuerpos de las demás mujeres fuesen su juguete compartido. A esto hay que añadir el que los personajes masculinos de la novela, Franz y Tomás, persigan cada uno por su lado un ideal de mujer, un ideal evidentemente irreal. El primero, Franz, adoraba, dice el narrador, adoraba a su mamá y no a una mujer que estuviera dentro de ella. La idea platónica de la mujer y la mamá eran la misma cosa. Y en cuanto a Tomás, nos revela el narrador, no está obsesionado por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. No la idea de mujer, sino la idea que es Teresa o la idea que es Sabina, por tanto. En segundo lugar, primero, la idea platónica del amor según Kundera. En segundo lugar, la novela también ofrece una visión fusional del amor que aún hoy tiene una fuerte presencia en el imaginario de nuestras sociedades. Remito a quien le interese a los análisis de la socióloga Eva Illouz o a los de uno de los filósofos de moda, el coreano Byung-Chul Han. Pero incluso en un pensador de mucho más peso, comparado con los otros, como es Alain Badiou, se observa una parecida concepción del amor, aunque enmarañada en una jerga tan abstrusa como es la suya. Cito a Badiou: el amor no es lo que de un dos supuesto, dado en la estructura, hace el uno de un éxtasis. O sea, no hay un dos inicialmente en una estructura y gracias a un éxtasis ese dos se convierte en un uno. Puesto que lo uno, añade Badiou, lo uno extático no se supone más allá del dos, sino como supresión de lo múltiple. Por eso él recusa este uno que niega lo múltiple. Él habla de un múltiple que esté reconciliado, que encaje con la idea de lo múltiple, ¿no? Es una especie de platonismo forzado, pero esa es la apuesta de Badiou, pensar un uno múltiple. Bueno, pues el amor para él es un encuentro entre un dos que no desemboca en un uno, en una fusión en un uno, en un único cuerpo, no hay dos mitades de un ser hermafrodita que se reencuentran después de una separación primigenia, sino que lo que hay, dirá él, es una incorporación de ese dos, de las dos mitades de ese dos, hombre y mujer, aunque no son hombre y mujer ni sexo ni género, sino que es simplemente una diferencia. La diferencia como tal acaba incorporándose a lo que Badiou denomina un sujeto. Y a partir de aquí este sujeto tiene unas consecuencias políticas, en fin, esto es bastante complicado, pero bueno, digamos que la apuesta de Badiou es, hay un fondo romántico,
del 2 acabamos en el 1, pero es un 1 que admite la multiplicidad, lo cual ahí diríamos que sí que es extraño esa idea de lo uno múltiple con toda la tradición del pensamiento metafísico occidental. Bueno, puesto que lo uno estático no se supone más allá del 2, sino como supresión de lo múltiple. Por consiguiente, metáfora de la noche, sacralización que choca con el encuentro, terror ejercido por el mundo. Tristán e Isolda de Wagner. Terminaba aquí. Es decir, el amor tiene lugar como encuentro de un dos, hombre y mujer, en su vocabulario. Ya digo que no son sexos o géneros, sino posiciones disyuntivas. Es una diferencia inicial. Ese 2 no se disuelve en un 1, sino que da lugar a un 1 múltiple, lo que él denomina un sujeto que no resuelve, sino que expone la paradoja de una diferencia idéntica, que es lo que consiste, en último término, para él, el amor. Bueno, la insoportable levedad del ser está repleta de escenas fusionales. Es más, la historia de los protagonistas, Tomás y Teresa, acaba en ese éxtasis que parece que tanto molesta a Badiou. El accidente de tráfico, que acaba con sus vidas, es al mismo tiempo lo que confiere eternidad a la relación. Es una muerte de amor, o Liebestod, ya anunciada en el relato, precisamente en las alusiones que hay en la insoportable levedad del ser a la figura de Tristán. Dice Kundera, o dice el narrador, está hablando de Sabine, de la pintora, volvió a ver a Tomás como si fuera uno de sus cuadros. Delante, Don Juan como un decorado falso pintado por un pintor ingenuo. A través de una grieta del decorado podría verse a Tristán. Y un poco más adelante despeja la duda el narrador. Había muerto como Tristán, no como Don Juan. A Nietzsche, dicho sea de paso, no le gustaba mucho esa historia de una casada, se lo decía Nietzsche, Isolda, que deja redimirse por un caballero. Tristán, en el que detectaba Nietzsche la cobardía del hombre ante cualquier eterno femenino. La ópera de Wagner era así el triunfo del parasitismo del amor femenino. Bueno, por lo tanto, los personajes masculinos de Kundera están creados con mimbres platónicos, por su permanente búsqueda de ideas, la de la belleza, la de la mujer perfecta, y sobre todo románticos. El gozo que le inunda, relata el narrador, requiere oscuridad. Esa oscuridad es pura, limpia, sin imágenes ni visiones. Esa oscuridad no tiene final, no tiene fronteras. Esa oscuridad es el infinito que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. El infinito que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. En el momento en que siente que el gozo se extiende por su cuerpo, Franz se estira y se diluye en el infinito de su oscuridad, él mismo se vuelve infinito. ¿Cómo no pensar al leer esto en Novalis, en los Schlegel o Hölderlin, los grandes románticos alemanes creadores de una poderosísima mitología amorosa? Imagina al infinito bajo la forma de lo finito y habrás pensado al hombre, dejó escrito Friedrich Schlegel. No obstante, el acceso a esa infinitud nunca es directa en el romanticismo. Precisa de la mediación de la poesía, por tanto de la figura del poeta, y sobre todo precisa del amor. Dice también el mismo Schlegel, solo mediante el amor y la conciencia del amor, el hombre puede acceder al hombre, que sabemos que es infinito. Así pues, el amor es ese impulso que conduce al hombre a la totalidad, a la infinitud, lo que no significa, empero, que gracias a él se alcance la eternidad. Antes bien, el amor es una pasión que devasta a quien la padece, pues ese anhelo de infinitud no lo puede satisfacer un ser mortal. De ahí el pathos trágico del romanticismo, que impregna una concepción del ser como devenir, que sin duda alguna puede conectarse con Nietzsche, y que remite siempre a ese inagotable e insatisfecho deseo que conforma nuestro ser. Deseo de infinitud, voluntad de poder. Todo gran amor no quiere solo el amor, quiere más, pensaba el Zaratustra de Nietzsche. Ahora bien,
esa tensión irresuelta entre finitud e infinitud, compartida por los grandes autores románticos y por Nietzsche, y que por su carácter ontológico remite en ambos casos a un punto que tienen en común, como es Spinoza, dificulta su absorción por un sistema de pensamiento que, como el idealista, necesita que ese momento de la negatividad, de la tensión, de la contradicción, se resuelva en un instante final, y subrayo lo del final, de superación del antagonismo. Ahí radica lo que algún autor ha denominado la cesura de lo especulativo. La cesura de lo especulativo efectuada, o sea, cómo se resquebraja lo especulativo, la clave del sistema idealista alemán, hecho por parte del propio romanticismo. Así que esa cesura de lo especulativo la lleva a cabo el romanticismo en el interior del idealismo, en cuya base no hay otra causa que la incapacidad que tiene este último, el idealismo, para concebir un amor que no sea amor propio, es decir, un amor proyectado hacia lo amado, pero que exige un retorno, una correspondencia, para que el yo, o la razón, el absoluto, lo que sea, se complete. El amor encuentra en el otro el momento de su subsistencia, decía Hegel. Y si bien precisaba que la verdadera esencia del amor consiste en renunciar a la conciencia de sí mismo, en olvidarse de sí en otra mismidad, tal renuncia, esta que proponía Hegel, solo es temporal. El amor solo es un juego entre mismidades, en el idealismo, que no llegan a penetrar ni siquiera a atisbar la alteridad. El amor romántico cortocircuita esta operación dialéctica por muy próximo que esté el romanticismo al idealismo en otros aspectos. Y al imposibilitar su culminación, lo aboca a una permanente infinitud, es decir, a su no completitud. De aquí procede además el germen de una nueva temporalidad que casa mal con ese tiempo como despliegue de la historia en etapas sucesivas hasta llegar a la reconciliación final. O sea, el concepto del tiempo de la historia de Hegel. Nada, pues, de teleología. El amor no puede alcanzar el todo, ante lo cual la muerte se antoja la única salida posible, el único final que puede acabar con semejante infinitud. Pero es una solución aporética, literalmente sin escape, pues aplaza aún más allá del tiempo este posible momento de la reconciliación. En definitiva, finitud e infinitud no son antagónicos, sino que abren por su interdependencia la posibilidad a esa nueva temporalidad, la temporalidad del fragmento, o la temporalidad, lo anticipó de Lyon, del eterno retorno. En efecto, en la querencia romántica por lo fragmentario, puede explicarse esa querencia por esa necesidad de escapar a los géneros literarios ya dados de antemano, ya cerrados, lo que incluye obviamente a la propia escritura filosófica, tan dada a conformar esos espacios claustrofóbicos que son los sistemas filosóficos. En su alocución sobre la mitología, Schlegel se hacía la siguiente pregunta: ¿es en verdad inexpugnable el amor y no hay un arte que, mereciendo ese nombre, tenga el poder de reducir al espíritu del amor con el conjuro que le haga seguirlo e inspirar bajo su mandato y según su necesario arbitrio las creaciones bellas? ¿Hay un arte capaz que sea capaz de reducir al amor, de apoderarse de él, de apoderarse de esa tensión entre lo finito y lo infinito? Sí, existe, y no es otro que la poesía, que aúna lo fragmentario y lo mitológico, es decir, la reinvención de una mitología en una época en la que los dioses, incluido el de Nietzsche, han huido. Como decía Hölderlin, se objetará, con toda razón, que el amor, según Nietzsche, se me objetará, que el amor, según Nietzsche, solo puede encajar parcialmente en este planteamiento, pues para él el amor, dice, cito a Nietzsche, está lleno de extrañeza y de asimilación, engaña constantemente y representa la ficción de una igualdad que realmente no existe.
Y en la Gaia Ciencia se pregunta al filósofo si no es el amor un impulso hacia una nueva propiedad. Se refiere en especial a su variante sexual. En este punto no establece diferencias entre amor y sexo, en la que el amante no quiere otra cosa que posesión, estoy citando de la Gaia Ciencia, el amante no quiere otra cosa que la posesión exclusiva e incondicional de la persona anhelada por él. Asimismo, quiere un poder incondicional tanto sobre su alma como sobre su cuerpo. Quiere ser amado exclusivamente, vivir y dominar sobre la otra alma como si fuera lo más alto digno de ser deseado. Así pues, no cabe en la existencia un amor que no sea un juego de fuerzas de poder en el que una parte intenta adueñarse de la otra. La meta del amor no es dar lugar al uno, no es la fusión con o sin intermediación de la muerte, sino el engrandecimiento, la voluntad de poder. La única salvedad que encuentra Nietzsche reside en la amistad. Dice Nietzsche: sin duda en este mundo existe de vez en cuando, una especie de continuación del amor en el que aquel ávido anhelo mutuo de dos personas sí ha abierto el camino a un nuevo deseo y avidez, a una sed común superior por un ideal que se encuentra por encima de ellos. ¿Quién conoce este amor? ¿Quién ha hecho esta experiencia? Su verdadero nombre es amistad. Bueno, vamos al último punto. Como acabamos de ver, el amor nietzscheano es casi más dialéctico que romántico. La amistad, en cambio, se sustrae a todos aquellos movimientos de apropiación para dar lugar a una auténtica comunidad, la de los amigos, que no la comunidad de los amantes, como puede ser la de Bataille, la de un nietzscheano como Bataille, con todo su componente sacrificial que hay en esta comunidad, el concepto de comunidad de Georges Bataille. Ahora bien, en cualquiera de los casos, toda relación amorosa está sometida a la máxima del eterno retorno en Nietzsche, con su combinación de azar y de necesidad. En este sentido, el amor en la obra de Kundera se sitúa a medio camino entre el amor romántico y el nietzscheano, lo que solo es posible si al mismo tiempo que se niega la posibilidad del eterno retorno como condición existencial, se recupera en el marco de la relación amorosa. Nos dice el narrador: ¿qué buscaba Tomás en las mujeres? ¿Qué era lo que le llevaba hacia ellas? ¿No es el acto amoroso la eterna repetición de lo mismo? El narrador separa así el sexo del amor, cada uno marcado por un ritmo y por un propósito diferentes. El del primero, el del sexo, es un eterno retorno que carece de importancia para el protagonista, frente al amor, verdadero amor, que es el de Teresa, etc. El del primero, el del sexo, es por lo tanto un eterno retorno que carece de importancia para el protagonista. Únicamente el amor que lo une a Teresa es digno de ser llamado así. Y nos dice el narrador: dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética. Las mujeres que pasan por la vida de Tomás son diferentes, pero no por ello dejan de ser la misma. Teresa es, en cambio, única. El mecanismo del eterno retorno se ha detenido y este amor, ahora sí, se proyecta hacia adelante en una línea recta, como el de Tristán e Isolda, aunque no esté llamado a perdurar. Esta solución, desde mi punto de vista contradictoria, aunque eso sería un resto de pensamiento heraclíteo, y también poco endeble por su trivialidad, esto de separar el sexo y el amor de la verdadera amada frente al sexo que él tiene, que justifica así con las demás, a las que olvida, acaba siempre por olvidar. De hecho, hay algún pasaje en el que se encuentra con una de sus amantes por la calle y hay una especie de escena de coqueteo, y al final se da cuenta de que ya conocía a esta chica, pero que no la había reconocido, porque las olvida a todas. Bien, pues las mujeres que pasan por la vida de Tomás son diferentes y Teresa, en cambio, es la única. Bueno, esta solución, decía que es, desde mi punto de vista, algo es contradictoria y es trivial, pero permite, en todo caso, a Kundera establecer una contraposición fundamental para su narración. Por un lado, tendríamos los acontecimientos históricos que no ocurren más que una vez. Por ejemplo,
la Revolución Francesa, Robespierre, la guerra de dos estados africanos, esto es lo que dice al principio de la novela, o la propia Primavera de Praga, pero también uno de esos acontecimientos que no ocurren más que una vez es la propia relación entre Teresa y Tomás. Dado su carácter irrepetible, todos ellos están rodeados del enorme peso angustioso e insoportable de su levedad. Los demás hechos se salen de la linealidad en la que los anteriores se insertan y se convierten en cíclicos, ya que dependen de un eterno retorno de lo mismo, ya sea allí en Praga, en Ginebra o en ese pueblecito perdido de la montaña, en la que encontrará la muerte. Todos los encuentros sexuales de Tomás, siendo diferentes, son idénticos. Por eso la memoria olvida todos los detalles, comenzando por los propios nombres, salvo el de Sabine, lo que no le sucede con Teresa. Ya sabemos que es la mujer que ha entrado en la memoria poética del personaje. Por eso es un amor verdadero. Olvida de las demás mujeres con las que solo hay sexo, olvida todos los detalles, comenzando por los propios nombres, lo que no le sucede, decía, con Teresa. Y para corroborarlo, el narrador, para corroborar esta contraposición, el narrador vuelve una y otra vez, curiosamente, paradójicamente, a esos episodios decisivos de su relación. El primer encuentro, el regreso a Praga, la muerte en accidente de tráfico. Es entonces la voz narradora, el omnipresente y omnisciente yo que preside todo el relato, la que hace que retorne lo que supuestamente solo había acontecido una vez. Esos episodios únicos, insoportablemente leves, que aparentemente no tenían nada que ver con el eterno retorno, sino que estaban insertos en una linealidad que se proyecta hacia el futuro, pues esos episodios únicos, insoportablemente leves, que solo pueden ser pensados desde un mandato, es Musain, debe ser. Desde el momento en el que hay un yo que no disimula su poder sobre el relato, del que hace gala, sobre todo en el penúltimo capítulo, en el que ofrece una curiosa digresión sobre el kitsch, el presupuesto de la novela, esto es la recusación del eterno retorno nietzscheano, se viene abajo. Por estas escenas que acabo de mencionar, por esas escenas que acabo de mencionar, pero esas escenas que acabo de mencionar se acaban convirtiendo en motivos musicales, en fragmentos musicales, que vuelven una y otra vez a gusto de quien los interpreta. Y este es, en definitiva, el triunfo definitivo de la necesidad sobre la casualidad, del deber ser frente a la voluntad, a los deseos, al amor de los personajes. El triunfo, en último término, del relato, de la ficción, con sus leyes, sobre la realidad, con las suyas. Voy terminando. Hay un pasaje de la voluntad de poder en el que Nietzsche habla del eterno retorno en estos términos. Cita Nietzsche. Pensemos en este pensamiento bajo la forma más terrible. La existencia, tal y como es, sin sentido y sin propósito, pero regresando ineluctablemente, sin un final en la nada, el eterno retorno. Es la forma más extrema del nihilismo. La nada, lo desprovisto de sentido, eternamente. En un magnífico texto del filósofo Jean-Luc Nancy, se llama la atención sobre el hecho de que en el fragmento original, en alemán, el término empleado por Nietzsche para describir este final, recuerdo ese pasaje, la existencia tal y como es, sin sentido y sin propósito, pero regresando ineluctablemente sin un final en la nada. Sin un final en la nada. Bien, el término empleado por Nietzsche para hablar de ese final, es un término italiano, final, que tanto el idioma francés como el alemán han tomado prestado para referirse a la conclusión de una representación musical, de una interpretación musical o de un espectáculo. Y añaden así, el eterno retorno, corresponde a la ausencia de ese final. No es el mismo hecho que sucedería
con un fin que se repitiese sin cesar, y no es tampoco una repetición cíclica, cuya inanidad se resolviese en nada. Por el contrario, la nada no ofrece tampoco un final. Este último término, no por casualidad, proviene de un género musical sinfónico, y en concreto de la ópera, es decir, según Nietzsche, de la música que se ofrece como la apoteosis en donde culmina una representación. La ausencia de final, todavía estoy con Ansi, la ausencia de final es la ausencia de final es la ausencia de una completitud y de una conclusión significativa. Acabamos de ver cómo los pasajes más importantes de la novela, en donde se manifiesta la levedad de la existencia, la insoportable levedad del ser, y en los que está presente el amor entre los personajes, aparecen y reaparecen constantemente, acompañados siempre por ese debe ser. Podemos comprender ahora, creo, que el verdadero estribillo de la narración son estos episodios amorosos, o mejor dicho, fragmentos amorosos, cuyo final, el final de la historia de amor, no les pone fin. Precisamente porque no lo tienen, pueden repetirse indefinidamente, infinitamente por el narrador. El ser como devenir de Nietzsche, pero también el ser, en términos heideggerianos o deleuzianos, acontece mediante esa yuxtaposición de fragmentos finitos, pero infinitos, pero a la vez finitos, pues su final no es más que la ocasión para que vuelvan a ser interpretados, representados. Y todo ello siendo sometidos a los vaivenes de un azar que necesita ser afirmado por la necesidad. Las paradojas y contradicciones no pueden entonces concluir. Es precisamente la esencia de nuestros tiempos el vivir permanentemente entre la levedad y la gravedad, de donde surge una tensión, a veces dolorosa, otras gozosa, que únicamente nos mitiga el amor, aunque su carácter, su espacio y su realidad misma sean las de una ficción. Muchas gracias.